Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Vamos a iniciar unos segunditos. Nada más permítame tantito para que primero tenga el link antes que se me vaya a olvidar. Ok, listo. No tengo abierto. Ahora sí. Muy bien. Muy buenas noches a todos. Vamos a iniciar la sesión del día de hoy. Ahora sí no los voy a espantar para los que estuvieron entre sábado y domingo. Ya no los voy a espantar, así que no se preocupen. Va a ser más tranquila esta sesión que la anterior. Y listo. Muy bien. Tú, pues te ríes con esas operaciones, pero sí, un poquito. Es que, bueno, ahorita voy a abarcar una pequeña parte también de ello. Les dije también que les iba a pasar lo que es el archivo, ¿verdad? El archivo también se les iba a pasar. Bueno, por si acaso no lo encontraron antes de iniciar, es la tabla de distribución. Entonces, déjeme de una vez a las paso porque si no se me va a olvidar. Bueno, esta es una, es el de la presentación, también para que la puedan ya tener. Y lo otro es de la parte de normal, la distribución normal. Entonces vamos a ver, en este caso, vamos a compartirla. Esta es la tabla, que era la que les mencionaba. Entonces, pero por si acaso ahorita también se los voy a mostrar, bueno, algo, para que al rato lo puedan ver. Va, ahora sí. Muy bien. A ver si están viendo lo mismo que yo. Ahora sí. Listo. Bueno, pues vamos a analizar lo que es el tema del día de hoy con la semana número 6 de estudios de tiempos, la segunda parte. Mi nombre es Román Humberto Garma Manzanilla y vamos a analizar los últimos temas de ingeniería de métodos, en particular el estudio de tiempos, la segunda parte. Y qué bueno, va relacionado con lo que habíamos visto, ¿no? Que habíamos visto, ahí estoy, con lo que habíamos visto, sí, es que estaba despeinado, es por eso.
Pero dentro de este panorama, vimos algunos detalles, como tal, dentro de las fórmulas que realizamos, y dentro de ellas, en primera instancia, tenemos que conocer de que en los procesos de la división de actividades que se va realizando, las operaciones que se van haciendo, en particular dentro de cualquier tipo de empresa, van a variar, van a ser, totalmente diferentes en cada una de ellas. Dentro de estas, hay empresas que sus operaciones en particular son repetitivas, o sea, son aquellos que están presentes en todos los ciclos de trabajo. Van a darse cuenta de que las actividades que se hacen siempre son de manera continua y hacen los mismos movimientos las personas. Pero ojo, recuerden que si una actividad es bastante repetitiva, puede llegar a haber una cierta confusión. ¿Por qué? Porque muchas de las veces, a pesar de que tengamos una cierta concentración en lo que vamos a realizar, en algunas ocasiones llega a pasar de que prácticamente tenemos una etapa donde estamos en pausa, se puede decir, ¿no? O estamos pensando algún tipo de situación y eso puede provocar una serie de conflictos, una equivocación al momento de realizar una actividad. También están las casuales, que son los que aparecen en forma esporádica en el ciclo a intervalos regulares e irregulares, pero que no forman parte de lo que es el ciclo en particular, ¿no? Entonces, muchas de las veces hay actividades que realmente es en ese momento que se presenta y es lo único que tengo que modificar. Por eso son casuales, ¿no? No siempre se van a presentar. Las que son constantes, que son aquellas donde el tiempo de ejecución es fijo en todos los ciclos, similar a la parte repetitiva, donde pues manejamos de manera constante, ¿no? Las variables, que son aquellos donde el tiempo de ejecución no es dependiente de todos los ciclos, depende de ciertas características como es la del producto, del equipo o del proceso. Aquí pueden variar. De hecho, acuérdense que muchas de las ocasiones se puede decir, para poder manejar una gran variedad de productos dentro de una línea, en algunas ocasiones las empresas que hacen, mandan una línea, una cierta variedad de tantos productos y después en la propia línea le cambian. Y es algo que ha pasado mucho en la industria automotriz, que están, por ejemplo, fabricando puros Nissan Versa, por ejemplo, que sean 500 unidades de Nissan Versa, y en esa misma línea van a colocar lo que es la Kicks. ¿Y por qué? Porque prácticamente estamos hablando de que es el mismo motor, la misma mecánica en particular, y lo único que cambia es el armazón. Pero ya ahí ya encontramos la parte variable. Porque, y en este caso, por los tiempos de ejecución cambian por el tamaño de cada uno de ellos. Entonces, es igual al armado de cualquier tipo de pieza que no siempre va a ser la misma, no es repetitiva como la anterior, sino que se puede modificar también. También hay actividades manuales, que son aquellos referidos a operadores y su tiempo de ejecución, como la imagen que ven, ¿no? Creo que son de chinos. Entonces, mecanismos, que son los relacionados con la máquina o con el equipo, también en esa parte. Dominantes, que son aquellos cuyo tiempo de duración es más largo que cualquier tiempo del resto de los elementos realizados al mismo tiempo. Y los extraños, que son aquellos que no forman parte del ciclo de trabajo, pero que se puede presentar, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, son la variedad de actividades que pueden presentarse. Depende mucho de los giros de la empresa, depende de las características que se tenga, depende también de cuánto es la producción estimada que tenemos que hacer diario, y ahí puede también tener una cierta variación. Entonces, todo ese tipo de panoramas pues hace que las ejecuciones sean totalmente diferentes, no son iguales en particular, ¿no? Y entonces entran las tolerancias, que nosotros realmente la manejamos como lo que es combinado con los suplementos, ¿no? Entonces, una tolerancia menciona que el tiempo normal de una operación no contiene ninguna tolerancia de seguir. Es solo el tiempo que tardaría un operario que es calificado en ejecutar la tarea si trabaja a un ritmo normal.
pero sin ningún tipo de cambio. O sea, que yo prácticamente lo tenga ahí haciendo la actividad sin hacer otro tipo de situación. Eso sería el tiempo normal. El ritmo normal es la velocidad de trabajo del operario medio en que actúa bajo una dirección competente, pero sin el estímulo de un sistema de remuneración por rendimiento. En pocas palabras, que realice su propia actividad. Es lo que quiere decir esta parte, ¿no? Ese tiempo normal, pues sería lo más adecuado, sería lo más ideal para que pueda ejecutar tareas, para que las haga en el momento preciso, ¿no? Pero, ¿qué sucede dentro de esto? Pues que en todo tipo de trabajo, la persona necesita cierto tiempo para satisfacer sus necesidades personales, para recuperarse de una fatiga. Y aquí es donde va a depender precisamente de giros de la empresa. Hay empresas que por supuesto que empiezan a cargar ciertos materiales, hay empresas que tienen que hacer fortaleza física, de estiramiento, algunos utilizan las piernas para precisamente ejecutar algún tipo de acción. Y entonces, ¿qué sucede? Me genera una fatiga, un cansancio. Es, por ejemplo, que yo agarro un pico y esté pegándole al suelo. En el pico, pues tarde o temprano voy a tener una cierta fatiga porque estoy utilizando músculos precisamente para realizar esa actividad. Entonces, ya no lo puedo manejar como un tiempo normal. Ya no puedo decir, no, ¿sabes qué? Pues siempre va a ser de esa forma, pero no estoy considerando las tolerancias que pudiera tener. Y esta situación comúnmente se presenta cuando el trabajador, debido a ese ritmo de trabajo, el esfuerzo físico, ojo, y a veces ese esfuerzo mental aplicado a la tarea, depende también de las condiciones ambientales, así como condiciones intrínsecas de orden orgánico y de otra naturaleza. Y esta se encuentra en un estado de agotamiento que le obliga a consumir cierto tiempo en recuperar su estado fisiológico normal para la continuidad de su labor. Y entonces, ¿qué significa todo esto? Que prácticamente nosotros no podemos hacer una tarea o una actividad al 100% en sí, que más quisiera, ¿no? Tenernos como robots y realizarlo al 100% de esa forma. Y entonces, ¿qué hacemos nosotros comúnmente cuando tenemos una cierta fatiga? A ver, quién sabe. Profe, ¿me escucha? Sí, 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 adelante, Anderson. Bueno, lo único que se podría hacer con eso que como estaba explicando, yo le diría, sería como unos tiempos predeterminados, algo así, que se Ajá, podría hacer. ajá. Puedes hacer tiempos, bueno, están los tiempos predeterminados en particular, pero comúnmente lo que hacemos nosotros cuando generan esa fatiga, hacemos pausas, exactamente como dice Yasmari. Empezamos a hacer pausas, ¿sí? Y esas Mm, pausas activas se manejan a través de que nos estiramos, ¿sí? Que a veces nos movemos hasta el cuello, hacemos cierto movimiento que no teníamos estipulado para hacer la actividad. Esa es la característica, ¿sí? mm, Pero con eso ya nos quitó tiempo, el tiempo normal que yo esperaba. Y o entonces, sea, pues tarde o temprano lo van a hacer, ¿sí? Sí, ahí es donde viene ese tipo de situación. Tenemos que hacer pausas activas para que no se me genere mayor cantidad de agotamiento. Pero, ¿qué sucede si, bueno, yo soy una persona más joven y de todos modos digo, pues yo lo voy a hacer de manera continua? Yo no voy a hacer esas pausas activas que mencionan. ¿Qué pasa cuando una persona lo hace de manera continua? Al final de cuentas, va a haber una reducción de experiencias y un estrés. Al final de cuentas, ¿qué sucede? Se me va a presentar una fatiga mucho mayor. O producirá menos, profe. ¿Cuál? Producirá menos Y cantidad. va a producir menos después. ¿Por qué?
porque empieza a disminuir la forma de su producción, ¿sí? Y esa es una de las situaciones que llega a pasar. No porque se haga mucho más rápido significa que va con eso a tener una mejor tiempo o algo por decir. Y es lo que se da también. Puede hasta causar accidentes. Los guardias que me quedan esta noche. Ah, no hay ningún problema, Klinger. No, no te preocupes. De todos modos, se va a quedar grabado. Y sí, es algo muy importante de lo que dice David. Se llega a quedar, se llega a generar ciertos accidentes. ¿Por qué? Por hacerlo rápido. Recuerden que les mencioné el caso de uno de mis alumnos que perdió su dedo, pero fue ¿por qué? Porque no hizo una pausa. Y al no hacer la pausa y hacerlo de manera repetitiva, tarde o temprano iba a suceder esa situación. Y digan, fue solamente un dedo. Se hubiera llevado prácticamente toda la mano. Entonces, son situaciones que tenemos que estar conscientes como ingenieros de que tenemos que darles ciertas tolerancias a la gente. Es muy importante porque saben que tiene que haber necesariamente esfuerzos físicos. Y entonces esto me va a generar a su vez pues la demora inevitable, pero es una demora inevitable que va a ser controlada por ustedes. Es muy importante saberlo, porque se considera como una demora inevitable la recuperación que tiene el trabajador que labora a elevadas temperaturas, a ambientes como el polvo abundante, vapores y humos tóxicos, que lo obliguen a salir a un área ventilada por un tiempo adicional al el consabido para recuperarse de la fatiga. Sí, lo que dice Romario, agitación también. Este, sí, se los envío, sí, pero ahorita te lo vuelvo a enviar. Entonces, ¿qué sucede? Pues es necesario para reducir esa parte. Por eso, muchas de las veces, que era lo que me decía una de sus compañeras, que está dentro de las condiciones de temperatura muy elevadas, es necesario que el personal se ventile, no quedarse al 100% las 8 horas o 7 horas dentro de estas áreas. Necesita recuperarse. Porque si ustedes están en condiciones de temperaturas muy elevadas, va a llegar un momento de que pueden hasta sufrir un desmayo o simplemente el estar dentro de esas condiciones puede generar hasta sueño y a algunos les puede provocar, aparte del estrés que mencionó David, ¿era David? No, Romario, puede provocar también que la gente empiece a tener problemas de salud. Entonces, todas esas condiciones yo las tengo que considerar como parte de la demora inevitable. No las puedo evitar. ¿Sí? Y por lo tanto, pues los factores para la aplicación del estudio del trabajo de estas tolerancias va a ser por esas demoras inevitables que acá les dan el concepto que son demoras que se presentan durante la ejecución de un trabajo eh, y que ni con el mayor esfuerzo pueden ser eliminadas del mismo. Entre estas demoras, la más común son los tiempos de comidas y traslados son inevitables. Tiene que comer la gente, por supuesto. Tiene que trasladarse a un cierto lugar, por supuesto que también. Nada más que, por ejemplo, lo que vimos en los gráficos era buscar la manera que esos traslados sean mucho más cortos y que no le genere desgaste al trabajador. Y la otra, por demoras personales. Los retrasos personales son interrupciones de la actividad laboral que ocurren en el ciclo típico de trabajo. Por ejemplo, las necesarias para la comodidad o bienestar del trabajador. Por ejemplo, comprende las idas a tomar agua o para ir al baño, a los sanitarios.
Entonces, estudios detallados demuestran que por lo general se requiere un margen de tolerancia de ese 5% por los retrasos personales. Entonces, ¿qué sucede? Yo lo tengo que considerar como parte de mi tolerancia. Por eso cuando decían que si un trabajador puede ocupar el 100% de su actividad en un trabajo, por supuesto que no, porque debo de considerar estas tolerancias. Deben ser parte de las necesidades normales que tiene, por supuesto, que el personal. ¿Sí? Y otro punto son por fatiga del trabajador, que ya lo mencionamos, que es la disminución en la capacidad o voluntad de trabajar. Está estrechamente ligada con la tolerancia por retrasos personales. No es homogéneo en ningún aspecto. Va desde cansancio puramente físico hasta cansancio psicológico como tal. E incluye una combinación de ambos, ¿no? ¿Cuáles son las principales que afectan la fatiga? Las condiciones de trabajo, las mismas. Luz, que ojo, hace rato no se mencionó, pero condición de trabajo es la luz al final de cuentas, la temperatura, que uno de los puntos también importantes, la humedad, la frescura del aire. De hecho, hablando de frescura del aire, en muchas empresas van a ver que cómo huele, huele a todas cosas, a todas las cosas. Mucha gente pues ya se ha acostumbrado, ¿no? Tiene años trabajando en ciertos lugares y se acostumbra. Por ejemplo, cuando es una de pinturas, por ejemplo, de pinturas, la gente se acostumbra al olor de la pintura y ya no lo siente. O por ejemplo, los que están en pescaderías en particular, ya ese aire, pues ya para ellos, pues es como si fuera normal, ¿no? El olor al pescado, el olor al pollo. Por ejemplo, cerca yo tengo una harinera, entonces imagínense, huele horrible la harinera, pero bueno, al final de cuentas es una condición de trabajo. Y sí, el ruido. Algunos sí se acostumbran al ruido, pero comúnmente, pues a ustedes se les pide que tengan lo que es su equipo de seguridad. Necesariamente necesitan los tapones para los oídos. ¿Por qué? Porque ustedes sí se van acostumbrando al ruido, pero pues llega a haber una afectación en el oído. Ese es el problema. Entonces sí necesitan equipos de seguridad. Algunos utilizan los tapones y otros utilizan ya ¿cómo se llama estas? Ay, se me olvidó su nombre. Los EPS, Conchas. orejeras, exacto, las conchas, exacto, las orejeras. Exactamente. Entonces, ahí es parte importante de esto, ¿no? Parte importante de que yo tengo que proteger al trabajador. Si no, después van a tener que ir con un médico para que los evalúe y ver si cumple todavía con las necesidades que tiene la empresa con ese trabajador. La otra forma de fatiga que se mencionó al principio es la repetitividad del trabajo, la concentración necesaria para ejecutar la talla, ¿no? La actividad. Pero sí la monotonía de movimientos corporales semejantes y la posición que debe de asumir el trabajador o empleado para ejecutar la operación, el cansancio muscular debido a la distensión de los músculos, ¿no? Si yo repito 20,000 veces esa misma actividad, sí me la voy a aprender. El problema es que me va a generar dolores musculares comúnmente. Y entonces, si utilizan manos, pies, cuello, que están en una cierta posición, tarde o temprano va a doler. Y la otra es el estado general de la salud del trabajador, que tiene que ser físico y mental. Estatura, dietas, descansos, estabilidad emotiva y condiciones domésticas. Y para esto, necesariamente necesito una área de enfermería, como mínimo, para que ésta pueda funcionar. Entonces, cuando hablamos de esta parte, pues sí, necesito siempre hacer evaluaciones. De hecho, a muchos de ustedes que están en el trabajo, antes de entrar
precisamente a una actividad laboral, les dijeron que les tenía que hacer su estudio, un estudio clínico para ver cómo están. Y muchas de las veces este estudio clínico lo hacen las propias empresas, tienen a sus propios doctores y de ahí determinan pues prácticamente si están bien o están mal, ¿no? Su examen médico y en algunos casos, Luis, hacen exámenes psicológicos, dependiendo obvio, del tipo de empresa. Pero hay algunos que hacen estudios médicos, pero súper estrictos como tal, ¿no? Y bueno, pues es ahí donde viene ese detalle, ¿no? Depende de las condiciones. ¿Y por qué es necesario actualmente esos exámenes médicos? Porque muchas de las veces sí ha pasado una mala práctica. Hay examen visual también, Eric. Una mala práctica que muchos tienen algún tipo de padecimiento y no se le informan a la empresa. Los contratan y después quieren que los jubilen por ese padecimiento. Entonces, llega una mala práctica también de ciertos trabajadores y por eso lo tienen que hacer. Sí, darte un certificado médico de parte de la propia empresa, exactamente. Pero sí han surgido bastantes malas prácticas desafortunadas que han hecho que también se cuiden las empresas para que no les vayan a meter un gol. Y por eso en algunas les hacen hasta estudio completo, estudio completo. Entonces, no solamente de vista, sino hasta de cuerpo, ¿no? Pero es por lo mismo. ¿Por qué? Porque la propia empresa también se tiene que proteger. Y es la parte fundamental para que pues tengan un trabajador que cumple con las condiciones que ella requiere en sí. Y bueno, pues hacen examen general al ingresar, ajá, y salir de la empresa también hacen, sí, también Raquel. Actualmente muchas empresas hacen el antidoping. Sí, sí tienes razón sobre eso y es precisamente parte de los requisitos que tienen que hacerlo de manera obligada. Sí, 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 sí. Actualmente es otro tema ese punto. Sí, pero de todos modos, Karina, lo siguen ejecutando. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que es un riesgo para una empresa. ¿Por qué? Porque muchas de las veces, si viene en malas condiciones, imagínense otro accidente y a la empresa le van a decir, ¿por qué no te diste cuenta, no? Y es un problema. Sí, es un problema esa parte del antídoto. Sí, sí, por supuesto, Raquel. Y es por eso que, aunque en ciertos lugares, pues ya no sea, ya sea a lo mejor ilegal, como dice Karina, la realidad es que sí es necesario, ¿eh? Es necesario. Porque eso, llevar ahí a la par a una persona que se accidente es complicadísimo. Entonces, por eso, lo que se busca es tratar de que estén en las mejores condiciones. Eso sí. Entonces, el método sistemático para asignar las tolerancias menciona que se asigna entre 5 a 80 factores, al 80 a factores involucrados en la ejecución de la actividad. Su finalidad es hacer más objetiva la asignación de la tolerancia por fatigas y los fondos asignados para factores de fatiga se evalúan en 4 niveles y estos son condiciones de trabajo, que ya los mencionamos, repetitividad, el esfuerzo y aquí entra la parte de la posición. Si ahora la persona está de pie, si se puede mover, si está sentado o que requiere ciertos movimientos por altura, ¿no? Entonces, todo eso tengo que ver para poder asignar adecuadamente una tolerancia. Por eso entra temas de la ergonomía necesaria. ¿Por qué? Porque tengo que ver la manera de que me pueda rendir mucho más un trabajador. Por eso en el caso de los pisos, muchos de los pisos de las empresas son concreto, pero en algunos casos lo que pusieron en la parte de abajo es como un tipo foamy. ¿Para qué? Para que ese amortigue el peso de la persona y no produzca mucho cansancio o una fatiga mucho mayor.
Es por eso que lo hacen de esa forma. Y por supuesto que para evitar toda esta parte de los accidentes en sí, se maneja y se analiza lo que es la curva de aprendizaje. Y la curva de aprendizaje es muy sencilla. Dicen los profesionistas interesados en el estudio de la conducta personal, reconocen que el aprendizaje depende del tiempo. Se necesitan horas para dominar aún la más simple operación. Trabajos más complicados pueden tomar días y aún semanas antes de que el operario pueda adquirir cualidades físicas y mentales coordinadas que le permitan pasar de un elemento a otro sin retraso. Y entonces significa pues que la curva de aprendizaje se va a llevar a cabo adecuadamente, o sea, su desempeño va a ser bastante bueno al paso del tiempo. Por eso cuando me decían, es que muchas empresas requieren experiencia, pues la realidad es que no, lo que requieren es más bien personal preparado para tomar decisiones. ¿Por qué? Porque las propias empresas saben que yo los tengo que capacitar, que los tengo que preparar, exactamente, los tengo que preparar y que al paso del tiempo su desempeño va a mejorar. Entonces, ¿qué es lo que buscan las empresas? Una persona que sea responsable, que tenga el liderazgo adecuado y que cumpla con las características que yo requiero. Y después va a aprender poco a poco al paso del tiempo, porque lo tengo que preparar. Y ese es diferente, ¿no? Certificado en ese trabajo, por supuesto. Te vas, por supuesto, profesionalizando dentro de lo que es un trabajo y es ahí cuando el desempeño va a ser mucho mejor. Y por eso todos tienen que pasar por una curva de aprendizaje. Nadie sale experto como tal, entonces todos van poco a poco empezando a crecer dependiendo del tiempo que estén. Sí, 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 por supuesto, Liz. Pero para eso entonces yo te tengo que mandar a capacitación y te tengo que supervisar para que no vayas a generar algún tipo de accidente o provocar o lo que sea, o que tú seas el accidentado, ¿no? Entonces ahí es muy importante ese tipo de situaciones. Y entonces la teoría de la curva de aprendizaje se basa en tres suposiciones. La cantidad de tiempo requerido para completar una tarea, o unidades determinadas disminuirán cada vez que se emprenda la tarea. En pocas palabras, poco a poco van adquiriendo ustedes la propia experiencia que se necesita. La unidad de tiempo disminuirá en una razón decreciente y la reducción del tiempo seguirá un patrón predecible. Entonces, dentro de esto, pues, ¿cuáles son los factores que afectan realmente estas curvas de aprendizaje? Pues son muchos, ¿no? La habilidad de cada trabajador es diferente cada habilidad. Algunos van a aprenderlo mucho más rápido y otros que no. Es como las matemáticas. Algunos van a aprender rápido álgebra, por supuesto que sí, y no todos porque van a su propio ritmo. Entonces no podemos decir, ah, bueno, pues todos tienen que aprender a la misma velocidad que les estoy diciendo. No. Es más, sí, ahí entran las estrategias, por supuesto. ¿Qué sucede? Por ejemplo, en la sesión anterior que les puse muchos números, ¿qué me dijeron la gran mayoría? Tenemos que necesariamente ensayarlo para poderlo aprender. Esa es una curva de aprendizaje. Entonces, y a algunos se les va a hacer mucho más difícil y a otros mucho más fácil. Esa es la diferencia. Entonces, las habilidades de cada uno de ustedes es totalmente diferente y por lo tanto el proceso de aprendizaje va a ser distinto. Entonces pasa con los trabajadores. Entonces, cuando tengan a sus trabajadores, no sean tan severos con algunos. Tienen que llevar un proceso de aprendizaje. Ya cuando ven que no está funcionando como ustedes quieren, pues sí, ya toman decisiones, pero primero esperen a que empiece a aprender, ¿no?
Sí, como no me acuerdo quién fue su compañero que estuve en una clase particular que me decía, pues es que yo me dedico a la parte de la luz, ¿no? De la electricidad, ¿no? Como tal, medidores. Este, pero es difícil porque estamos hablando de que hay electricidad, ¿no? Y cuando hablamos de electricidad, pues muchos no van a tener la habilidad de manejar lo que son estos equipos, simplemente por temor o por ciertas situaciones, ¿no? Entonces tiene que haber esa habilidad del trabajador y tiene que tomarse en cuenta como parte de su aprendizaje. También están los métodos de trabajo, las herramientas que van a ocupar, porque ojo, si ustedes se van a otra empresa, las herramientas que ocupan son diferentes. Y entonces tienen que prepararse con las nuevas herramientas que hay y se tienen que adaptar a ellas. El diseño del proceso. Ah, que creen que a mí me manejaban el proceso en una línea y resulta que ahora el proceso está de manera de grupos de trabajo en forma de U y entonces ya me la cambiaron. Ah, bueno, tengo que aprender el diseño del proceso. Los métodos de mejora continua. Entonces ahí entra el Ishikawa, entra lo que es el Kanban, el Pokayoke, toda esta parte, y a lo mejor yo no lo había manejado ya de manera práctica. Y entonces hay un aprendizaje también. En el diseño del producto, si ya me cambiaron el producto y ahora qué hago, entonces tengo que ver la manera de adaptarme al nuevo producto. Y los materiales que pues, ya son diferentes, yo los manejaba de esta forma y ya no son de esa forma. Entonces, todos esos factores forman parte de la curva de aprendizaje y por lo tanto, pues tenemos que aprenderlos. Por eso les digo, no es tanto la cuestión de la experiencia, sí tienen que tener ciertos conocimientos como tal, pero lo que buscan las empresas principalmente es que ustedes sean seguros en lo que van a decir, hacer y desarrollar dentro de lo que es su profesión. El aprendizaje lo van a hacer estando ya dentro. Y poco a poco van a ver que van adquiriendo la habilidad necesaria que requiere la empresa, que es el objetivo principal que se tiene. Y pues esto me va a generar el grado de mejoramiento, que depende de la tarea que se realizará, que se realizará, pero es normalmente expresada en términos de porcentaje de tiempo que lleva a completar una unidad que represente duplicar los resultados. Por ejemplo, si una actividad sigue la curva de aprendizaje de 80% y requiere 100 horas para la primera unidad, la segunda tomará 80 horas. ¿Por qué? Porque ya aprendió, ¿sí? Después, ¿qué sería? La cuarta, serían 64 horas. Está aprendiendo en menor tiempo, que es el 80% de las 80 horas. Y la octava dice 52 horas, ¿no? Entonces, prácticamente va disminuyendo el número de horas. Por ejemplo, yo puedo hacer una tarea en una hora, pero al paso del tiempo voy a estar disminuyendo ese tiempo hasta que va a llegar un momento que ya voy a estar en mi tiempo estándar, que era lo que buscábamos, ¿no? Entonces, ¿a qué se refiere todo esto? Lo que vimos la semana pasada, bueno, o sea, el día de ayer algunos, pues prácticamente yo no puedo realizar un estudio de tiempo, que era lo que habíamos visto, si sé que mi gente es inexperta. Yo voy a hacer un estudio de tiempo con las personas que ya están y tienen mucho tiempo haciendo ciertas actividades. Porque si yo meto esa parte de que hay gentes inexpertas, pues va a provocar de que pues mi estudio de tiempos no sea bueno y que haya ahora sí que un punto que pues realmente no representa absolutamente nada de cómo se tiene que realizar la actividad. O sea, una inconsistencia. Y bueno, esta es nada más en forma general lo que dice del cálculo de tiempo normal, que es el tiempo representativo por la calificación representativa entre la calificación normal, el tiempo estándar, que es el tiempo normal más el tiempo de recuperación. El tiempo estándar es el tiempo normal más los suplementos. El tiempo estándar también puede ser el tiempo normal multiplicado por el coeficiente de recuperación.
Aquí vienen unos obtenidos del libro, donde dice que el tiempo promedio por elemento va a ser la sumatoria de las observaciones entre un límite de control, no un punto de control como tal. En este caso, es la sumatoria de las muestras, que aquí dio 3.11 entre 9, ¿no? Pero bueno, el LC puede ser las lecturas. Ahí sí no mencionaba nada, ¿eh? No se crean. Y lo que es el tiempo normal, pues sería precisamente el tiempo del elemento por el valor atribuido entre el valor estándar. Esto nada más es como verbario cultural, porque hay un pequeño detalle con respecto a esto, donde habla de la frecuencia. Para obtener TS, ¿quién era el TS? El tiempo estándar, me imagino. Sí, el tiempo estándar por pieza se debe de multiplicar el tiempo estándar de cada elemento por la frecuencia por pieza y luego sumar, ¿no? Entonces aquí viene esta fórmula que, ojo, ¿por qué se las quise poner? Porque en este caso no es el cálculo del inventario de la muestra, es el cálculo del intervalo de la muestra. Entonces, ojo sobre esta parte, porque hay un error dentro de lo que es el material que tienen en la semana de un libro en particular, es el cálculo del intervalo de la muestra. Lo que sí les dice dentro de esta parte de los criterios de un intervalo de una muestra, dice que si este es menor o igual a lo que es el intervalo, se acepta lo que es el tamaño de la muestra, aunque no dice que es la I, ¿eh? Ya lo revisé el material y no dice. Si el intervalo de la muestra es mayor que 1 o que I, se rechaza el tamaño de la muestra. Por lo tanto, y ahí les dice 0.077, que fue el resultado de I, debe de ser menor o igual a 25. 25.709782. Como IM es menor o igual a I, se acepta el tamaño de la muestra, es decir, no hay que agregar más mediciones, ¿no? Y bueno, y ahí viene otra fórmula del tiempo estándar, que es el tiempo normal, más las sumatorias de las tolerancias. ¿Sí? Y entonces ahí está la fórmula y les da un cierto resultado. Pero bueno, lo importante de esta parte, se los puse nada más como brevario cultural, es estas formulitas, ¿no? Los criterios de decisión que les piden, pero no es inventario de la muestra, no estamos hablando de inventarios en esta parte, esto está mal, es intervalo, pero bueno, para que vean que en el material está mal, ¿no? Para que lo puedan corregir y lo revisen, cuando revisen el material, vean que dice inventario y no concuerda. De todos modos, eso sí se los voy a decir a, a lo que es la universidad para que corrijan esa parte. Ok, ¿dudas hasta el momento? ¿Dudas? Ninguna, profe, todo tranquilo. Muy bien. Nada más como recordatorio de lo que hicimos la clase anterior, habíamos hablado de la medición de tiempos. La medición de tiempos, en este caso, habla del tiempo de reloj. Fue lo último que vimos, pero para que más o menos quede claro, el tiempo de reloj dice que es el tiempo que el operario invierte en la ejecución de una tarea encomendada y se mide con el reloj. Nosotros no lo teníamos como tiempo de reloj, lo teníamos con otro nombre. ¿Cuál era? A ver si alguien se acuerda. No lo tenía como tiempo de reloj, lo teníamos como tiempo Como ¿qué? estudio, Tiempo, estudio de tiempo. no, Tiempo tiempo, normal. no. ¿Qué se hace cuando están ahí con el operador? Cronómetro no es. Es el tiempo observado, Temporizador. ¿no? Es tiempo Observado. observado, tiempo observado. Revisen el material anterior y lo van a ver. Entonces, luego dice nivel de actividad o factor de actividad. Nosotros no lo teníamos como factor de actividad, pero sí decía factor. ¿Pero factor de qué? A ver, son para examen.
Nosotros lo Eh, teníamos como factor de qué. Eso venía en el examen anterior, profe. Por eso me saqué Ajá. un 5. No, pero sí lo vimos. Sí lo vimos. Todo esto lo vimos, Sí, de pero hecho. con otros nombres, como dice usted. No, no eran esos nombres específicos. Nosotros lo conocimos como factor de calificación. Acuérdense, factor de calificación. Entonces, ojo, y sirve para corregir las diferencias producidas al medir el tiempo de reloj, motivadas por la existencia de operarios rápidos, normales y lentos en la ejecución de una misma tarea. Entonces, el factor de calificación o actividad va a ser la actividad observada y les faltó una S, miren, factor, actividad observada entre la actividad normal. Eso yo lo voy a corregir. Y entonces, el tiempo normal es el tiempo de reloj de que un operario capacitado, conocedor del trabajo y que lo desarrolla una actividad normal, emplearía en la ejecución de la tarea objeto de lo que es el estudio. Entonces, lo que hicimos, les digo que esto sí lo vimos, era esta parte. El tiempo normal representativo era la sumatoria del tiempo del reloj, de cada uno de los valores del tiempo del reloj, por su factor de calificación entre n. Eso fue precisamente de lo del examen pasado. Pero sí lo hicimos. Acuérdense que sí se lo di. Lo tienen en su material. Al menos que no hayan estado en mi clase. Yo Eso no sí asistí puede a su ser. clase, profe. Entonces sí estuviste, ¿verdad, Graciela? No, yo no estuve la semana pasada por mi horario de trabajo. Lástima, te lo perdiste. Estaban sufriendo todos. Estaban sufriendo todos. Me haya gustado sufrir igual, pero bueno. Sí, sí lo vimos. Todo esto lo vimos. Y entonces, ¿qué les decía? Que esto era el tiempo de reloj o tiempo observado por el factor de calificación entre n. Y entonces, en este caso, lo que sí le adicionábamos eran los suplementos. ¿Qué es los suplementos? La fatiga, lo que ahorita mencionamos, la parte de la tolerancia que se tiene que manejar. Ya ven cómo va concordando. Entonces, el suplemento es la tolerancia que yo voy a determinar para que se pueda realizar. Entonces, por eso dice que suplementos de trabajo, el ser humano necesita hacer algunas pausas para recuperarse de la fatiga, lo que vimos, y atender sus necesidades personales. Y estos periodos de inactividad se suelen tener en cuenta como una proporción K del tiempo normal, ¿no? Y este fue el ejercicio que realizamos. Fue el ejercicio que realizamos que es idéntico al examen. Si alguien no lo vio, es idéntico al examen. Entonces, por eso vean mis grabaciones en dado caso de que no estén. Se han obtenido los tiempos de reloj en tiempos de reloj y las actividades observadas en el sistema centesimal, donde la actividad normal es 100. Pero ¿qué sucede? Lo que habíamos dicho, nosotros estos son los tiempos observados, o sea, tiempo de reloj, pero yo lo manejé como tiempo observado en los ejercicios. La actividad observada es lo que nosotros conocíamos como factor de calificación. Ajá. Y entonces, ¿qué hacíamos? El factor de calificación o actividad observada lo dividíamos entre 100 para que me dé 1.15, 1.08, 1.05, 1.1, 0.95 y 1.2. Y lo único que se hacía era multiplicar 20 por 1.15, 25 por 1.08, 30 por 1.05, 22 por 1.1 y me da todos estos resultados, que ese es el tiempo normal. Ya que tengo el tiempo normal, sumo todos los tiempos normales y lo divido entre el total, que son 6. Y este me queda 27.23. Ahorita se las paso también, Graciela, sin ningún problema. Ahorita se las paso. Y ese es el 27.23. Entonces, es así como se quedaba este ejercicio y pues ya lo que les decía es que faltaba el factor de calificación. Y el factor de calificación, como era el 21% de la fatiga, que les dije de las tolerancias ahorita, lo único que hago es hacer uno más ese factor de fatiga.
o sea, ese porcentaje o suplemento que le llaman también. Le pongo a todo lo que es esta parte de la fatiga y entonces, ¿qué llego a hacer? Para el tiempo estándar, pues si ya tengo el 1.21, lo único que hago es multiplicarlos. Este por este, y me va a dar todos estos resultados. Y ya tengo los tiempos estándar de cada uno de ellos. En el caso del ejercicio me había dado 27.23. Lo multiplico por su fatiga o por su 1 más su suplemento, o como yo le llamaba, holgura. Yo le llamaba holgura, y esto me queda 32.95. Y ese es el tiempo estándar, como tal, representativo en sí. ¿Ok? Y es así como quedaba. Por eso era muy importante ahorita ver lo de las tolerancias, de dónde sale y por qué se coloca, y ver el panorama completo de cómo se realiza. ¿Ok? ¿Dudas sobre todo esto? ¿Dudas? ¿Ninguna? Bueno, recuerden, Sí, profe, ¿sí? lo que yo no he entendido esa parte es de cómo sacar ¿cómo se llama? Lo que antes pasó de horas o las unidades, eso creo, no sé cómo sacar esa cuenta. Ahorita te lo paso. Déjame les paso lo que es. Ese es el de ahorita. Este es de el cálculo precisamente de lo que es el tiempo normal. Bueno, más bien la tabla de distribución normal. Y déjenme les paso. A ver, para que más o menos vean todos rápido antes de eso. Esta es la de tiempo normal. Oye, ya se me perdió. La perdí. Entonces, cuando tengo la del tiempo normal, si yo quiero un grado de efectividad mayor, busco precisamente qué porcentaje quiero. Si yo quiero un 92.92% de efectividad, ese me genera 1.47, porque sumo estos. Si quiero una efectividad del 97.67%, es 1.99, juntando con el de acá. Entonces, el grado de efectividad que yo quiera es el porcentaje que se tiene. Y así se va manejando. Entonces, déjenme les paso a los que no lo tienen el archivo. Ahorita se los paso. A ver, vamos a quitar esta. El Oiga, del profe, anterior. ¿Sí? el día de Aquí. mañana usted va a impartir esta misma clase. Mañana creo que no. No. Ah, porque hay otra. Y es que ya ve que cada que la toma uno con usted aprende algo uno nuevo. Sí. No, pero mañana es creo que otro profesor. Otro Ah, profesor. ok. Bueno, Este es, por si acaso, los que no estuvieron, esta es la de la semana número 5, la que hicimos. Por eso los que le estuvieron, sacaron 10 de calificación. Bueno, eso creo. No es cierto, no sé cuántos sacaron. Pero creo que la gran mayoría sacó 10. Entonces, en este tienen que sacar 10 todos. 5, profe. Dice Marcelo. Sí, porque ay, eran yo me 5. aventé un seisote, profe. Lo pueden volver a hacer. Ay, Recuerden, sí. pues, que en el material, pues ahí viene todo. Sí, entonces, para que lo puedan visualizar. Y a ver lo que decía su compañero, a ver si lo está viendo. Es esta. Recuerda 10, pero no la vi. Ah, Wendy dice que de todos modos obtuvo 10. No le prometo mucho, dice Vanessa. Sí estuvo pesada, dice 7, 9. Perfecto. Entonces, recuerden, entonces, siempre que tengan tiempos normales, son tiempos observados. Ustedes lo van a medir. Aquí es donde entra su cronómetro. En la actividad observada, se puede decir que ese porcentaje ustedes lo solicitan, pero si esta va arriba de 100, significa que lo que es su tiempo normal va a aumentar.
¿Qué significa esto que aumente? Que ustedes le van a dar un colchón de seguridad al trabajador. Por eso de 20 sube a 23, porque le están ayudando al trabajador para que tenga 3 segundos de más. Luis 7. Por ejemplo, aquí es 108, va a aumentar. Pero, por ejemplo, si yo mi actividad observada al video del 95, significa que quieren que lo haga más rápido el trabajador. Por eso, en lugar de 38 segundos que se tarde, tiene que tardar 36.1. Y es ahí cuando vuelvan a hacer la segunda vuelta, hagan el segundo, otra vez, hagan la segunda vuelta para que suban de calificación. Entonces, vean cómo lo voy haciendo. Como lo divido entre 100, me da estos resultados. Lo único que tienen que hacer es multiplicar este por este por este, bueno, por el de arriba, este por este, cada uno lo van multiplicando. Y ya que estén multiplicados, lo único que van a hacer es la sumatoria de estas. Y lo dividen entre qué? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lo dividen entre 6 y por eso es 27.23. Pero como tienen un factor de holgura, que era lo que les decía, como tienen ustedes ese factor de holgura o suplemento que también se le conoce, lo que hacen es que ese tiempo de resultado lo ponen como 1 más K, pero como va a ser K el 21%, que es el suplemento de trabajo por los descansos y por tiempos no productivos, va a ser 1.21 porque es 1 y el punto 21 que tienen acá es 1.21. Lo multiplican por el promedio que obtuvieron y ya les da el tiempo estándar. ¿Qué quiere decir? Que los trabajadores tienen que realizarlo en 32.95 segundos, su actividad. ¿Qué quiere decir esto también? Que en este caso, estos trabajadores, hay uno que no cumple, que es este. Y entonces tenemos que averiguar por qué no está cumpliendo con ese 32.95 como máximo. ¿Por qué lo está haciendo más tardado? Tengo que revisar si necesita capacitación, si necesita algo para mejorar. Y de hecho, este también tiene que mejorar porque está casi cerca del 32.95. Entonces, ahí debo de dar capacitación, corregir, o a lo mejor todavía le falta una curva de aprendizaje. Y es ahí precisamente cuando se da un cierto resultado. ¿Ok? Sí, sirve para evaluar a los colaboradores, por supuesto que sí, porque ya de ahí pues determinas qué situación hay. ¿Ok? ¿Dudas, dudas, dudas? No, profe, ¿faltará mucho de la clase o que cree que me pueda retirar? Es que voy llegando a mi trabajo. Ya se acabó, ya nada más era la repetición que me pedía tu compañero, pero ya. Ah, Eh, ok. Muchas gracias, profe. no, de qué, Una de qué. bonita noche. Igualmente, para que produzca en el tiempo estándar. Exactamente, así es. ¿Sí? Y entonces, ese es en forma general cómo se opera, cómo se trabaja. Y bueno, pues estudien lo que es el material en particular y pues van a ver que pues van a tener ahora sí un 10 de calificación, van a ver. ¿Sí? Pero estudien el material completo y revisen el material que hay adicional. ¿Ok? Pues muchas gracias a ustedes. Espero que les haya gustado el tema. No se les olvide realizar la encuesta. Es muy importante que realicen las encuestas. Ah, no, pero no era encuesta. Bueno, les puse una encuesta, pero no importa. Este, no era necesario. No, creo que no les di ninguna encuesta. No, está bien así. No, pues les agradezco mucho la atención. Espero que les haya gustado y ya saben, cualquier cosa, voy a estar siempre a sus órdenes. Y ya la siguiente semana ya sería la última sesión. Entonces, esperemos vernos también en otras sesiones como tal.
ya se les pasé, Romario. Ya se las pasé. De hecho, les pasé prácticamente. A ver, esta es una. Entonces, para que la tengas. ¿Cuál era la otra? La otra era, creo que era esta. Era esta. Y la última. Poquito, nada más, poquito. Y creo que la otra era esta. Pues muchas gracias a todos. Cuídense mucho, que la pasen muy bien y que tengan una excelente noche. Hasta luego a todos. Cuídense mucho. Buen Gracias a muerte, todos. profe, gracias. Gracias, gracias. Hasta luego. Hasta luego, profe. Que tengas buenas noches. Hasta luego. También Romario, cuídense mucho, que la pasen muy bien. Anderson, Citlali, quien más estuvo, Dalton, David, Elizabeth, Guido, Bueno, profe, Henry, hasta mañana. C, Juan. Hasta luego, Jori, Lidia, Luis, María, Raquel, Rubén, Vanessa, Wendy. Hasta Creo que no mañana, me falta. Luis. Excelente noche, Juan también, por ahí. Gracias. Hasta luego a todos. Noemí también. Gracias, gracias a todos. Cuídense mucho. Hasta luego.